Buenos días, abogado Arturo Escobar Castillos. Me presento, soy Ana Aneducha Méndez Hernández, estudiante de La Salle, Oaxaca, y el día de hoy realizaremos una entrevista de la materia de expertos. Muy bien, muchas gracias. Pero antes de comenzar, ¿nos podría decir a qué se dedica actualmente y nos podría decir algunos de sus logros? Claro que sí, soy abogado postulante en materia fiscal. Tengo mi despacho, el cual ya tiene 2 años activo. Al día de hoy cuento con estudios de licenciatura, estudios de maestría en fiscal. Tengo una especialidad en Tax Compliance en la Universidad de Salamanca. Tengo aproximadamente 10 años de experiencia en el rubro fiscal. Entonces podría decir que esa es un poquito de mi trayectoria, Anet. Muchas gracias. Sí. Ok, bueno, pasando a lo siguiente, me gustaría mencionar el tema de la entrevista, que es acerca de los derechos humanos. Sí. Me gustaría empezar diciendo que, bueno, los derechos humanos yo creo que es algo vital para todos los seres humanos, ¿no? Claro. Porque pues conocemos que hay diversos tipos de derechos y estos nos van a otorgar pues una dignidad, pero sobre todo una libertad a cada individuo. Entonces, me gustaría empezar por la primera pregunta, que es, ¿usted considera pertinentes los derechos humanos en nuestro país? Pertinentes, no comprendo hasta qué alcance tenga la palabra pertinencia. Sin embargo, podría decirte que la Constitución pues de alguna forma reconoce los derechos humanos y además, en atención a la supremacía constitucional del artículo 133, nos dice que todos los tratados internacionales que de alguna forma se firmen por el Estado mexicano y sean ratificados por el Senado, y obviamente en materia de derechos humanos se encuentran en el mismo nivel jerárquico de la Constitución, ¿no? Entonces, de alguna forma podemos decir que al estar considerados en estos tratados y reconocidos en la Constitución, se puede inferir que el Estado mexicano es armónico en la cuestión internacional de derechos humanos. Por lo tanto, podríamos decir que sí es pertinente el reconocimiento normativo de los derechos humanos. Sin embargo, pues esto genera no solamente el lenguaje de los derechos, sino también el lenguaje de las obligaciones, ¿no? En este caso, el Estado se encuentra obligado a garantizar, a promover, a resguardar lo que son estos derechos humanos por disposición también constitucional. El Estado, pues tú sabes que lo integran diferentes niveles de gobierno. El poder del Estado se divide en poder ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces todos estos funcionarios, todos sin discriminar, se encuentran obligados pues a promover, a respetarlos, ¿no? Luego entonces pues nos encontramos muchísimas de las ocasiones con vulneraciones a derechos humanos, con violaciones a derechos humanos. Eso lamentablemente pues habla un poquito, pone en contraposición, mejor dicho, pone en contraposición lo ideal que se encuentra en la Constitución y en tratados internacionales con lo real que sucede pues con los funcionarios públicos, con las actuaciones de los funcionarios públicos. Y muchas de las ocasiones, no solamente con los funcionarios, sino también entre nosotros mismos como particulares, ¿no? Vulneramos a diestra y siniestra lo que son derechos humanos. Ok, perfecto. ¿Durante su vida sufrió algún tipo de discriminación en cuanto a los derechos? Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no. Sin embargo, pues en la práctica profesional, yo, como te comenté, soy postulante en materia fiscal, ¿no? Entonces, toda la cuestión de impugnación de los asuntos que tengo de algunos clientes, evidentemente, pues siempre tenemos que estar respecto de esos intereses. Y muchas de las ocasiones, al estar en defensa de esos intereses, el Estado, la autoridad administrativa en este caso, que es el Servicio de Administración Tributaria, en muchas de las ocasiones actúa de forma arbitraria, vulnerando derechos humanos, no míos, sino de los clientes. Entonces, esa ha sido mi experiencia, ha sido mi acercamiento. Mediante los medios de defensa oportunos, pues se tiene que defender ese reconocimiento, esa protección que tienen la obligación los estados de realizar sobre los derechos humanos. Entonces, ese podría decir que es un acercamiento en cuanto a vulneración de derechos humanos. En lo particular, no me han sido vulnerados derechos humanos, considero, pero sí he tenido acercamiento a través de los clientes. ¿Cómo podemos asegurar la dignidad para todos los seres humanos? ¿Cómo podemos asegurarlo? Probablemente tenga una respuesta con diferentes enfoques, ¿no?
yo, Arturo Escobar, como docente, pues en el ejercicio de la docencia, de alguna forma podríamos decir que me encuentro en un nivel jerárquico al de los alumnos. Entonces, yo como particular también me encuentro en la ligera posibilidad de vulnerar derechos humanos, ¿no? Sin embargo, pues desde mi perspectiva, tengo que procurar el aseguramiento de la dignidad de los alumnos mediante pues el respeto y protección de estos derechos humanos. Prácticamente sería como trasladar el lenguaje de las obligaciones que tiene el Estado desde mi perspectiva, y creo que eso es algo que podemos hacer todos desde nuestra trinchera, ¿no? Todos podemos proteger, velar, promover lo que son los derechos humanos desde un ideal bastante empírico. ¿Sí? Para ir cerrando, me gustaría que les dijeran a nuestros siguientes doctoras qué pueden hacer cuando sus derechos sean violentados o sean vulnerables ante ellos. Claro que sí. La propia Constitución contempla pues mecanismos o medios para protegerla, ¿no? En el sentido de que la misma Constitución, al reconocer los derechos humanos, tiene los medios en ese sentido para protegerlos. En esa instancia pues podemos identificar lo que es el juicio de amparo como un medio de defensa para la protección de los derechos humanos. Entonces, cuando alguna persona resienta en su esfera jurídica la vulneración de derechos humanos, tiene ese derecho de acudir al juicio de amparo para que se defienda constitucionalmente, con los medios oportunos, la protección de estos derechos humanos. ¿Sí? Bueno, por mi parte fue todo. Muchas gracias por acceder a realizar esta entrevista y dedicar más de su tiempo. Con todo gusto, Ana. Gracias a ti.